Tenemos un mensaje de Ana, la mamá de una niña de 3 años, que dice así: escuché con mucho interés el episodio de hace semanas sobre los sistemas de retención infantil y quería daros las gracias porque ahora entiendo por qué es mejor que mi hijo viaje a contramarcha, aunque ya no sea un bebé. Pues gracias a ti por tus palabras y por escucharnos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que completa el episodio del otro día: los accidentes domésticos en la infancia y cómo prevenirlos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a todos a Sin Cita Previa, Salud en Familia, el podcast de Adeslas en el que os damos consejos para cuidar a los más pequeños de la casa. Yo soy Gonzalo, pediatra, y a mi lado tengo a mi compañera, la también pediatra Elena. ¿Qué tal estás? Hola Gonzalo y queridos oyentes, ya lo has anticipado en la intro del episodio y es que hoy vamos a hablar de los accidentes en el hogar, una de las principales causas de lesiones en la infancia. Y es que este es un tema que preocupa mucho a los pediatras, ya que, aunque la mayoría de los accidentes que se producen en casa son leves, cada año en España miles de niños sufren algún tipo de accidente doméstico. Y aunque pocos terminan en tragedia, no debemos olvidar que algunos acaban de la peor forma posible o en algún tipo de discapacidad que se podría haber evitado. Por fortuna, la mayoría de accidentes se pueden evitar y para eso es fundamental conocer qué riesgos son más frecuentes en cada edad. Pero antes de empezar, deja que te haga esta pregunta que a mí me gusta. ¿Dónde crees que están mejor guardados los productos de limpieza del hogar? ¿Debajo del fregadero o en el armario en un alto? Pues hoy me lo has puesto muy fácil, Elena, pero es cierto que cuando tienes hijos pequeños de pocos meses es muy improbable que accedan a lo que tenemos guardado debajo del fregadero, como la lejía, el amoníaco o el disolvente de pintura. Pero un día comienzan a caminar y a ponerse de pie y a tener fuerza suficiente para abrir lo que tienen a su alcance. Así que mejor, para evitar disgustos, todo lo que pueda causar una intoxicación en un niño debe estar almacenado fuera de su alcance, y eso implica que todos esos productos es mejor guardarlos en lo alto o bajo llave. En España se estima que hay cientos de miles de accidentes domésticos cada año y hay estadísticas que cifran que este número de accidentes son de hasta 500.000. Medio millón, ¿eh? Suena mucho, ¿eh? Pues mucho es. Mira, teniendo en cuenta que en España hay cerca de 6,5 millones de menores de 14 años, esto quiere decir que a lo largo de un año entero, 1 de cada 7 niños va a sufrir algún tipo de accidente doméstico. Pero hombre, no serán graves, ¿no? Porque si no tendríamos los hospitales llenos de niños accidentados. Evidentemente, la mayoría son leves, pero claro, de estos un porcentaje van a requerir atención médica o incluso hospitalización. Yo creo que muchos requerirán, por susto de los padres, ¡ay, qué ha pasado esto!, atención médica. Pero bueno, la mayoría de esos van a ser muy leves o prácticamente no hacer nada, pero sí que es verdad que hay algunos pues que requieren una hospitalización o que pueden causar incluso el fallecimiento del niño, ¿no? Aunque la mortalidad es muy maja, se estima que unas 150 muertes en menores de 15 años a lo largo de un año en España, incluyendo todo tipo de accidentes, y aquí incluimos los que más frecuentemente causan mortalidad infantil, que son los de los accidentes de coche, de los que hablamos hace un par de episodios. No debemos obviar que puede haber otro tipo de lesiones que son graves y causan secuelas importantes, como los golpes en la cabeza, que siempre lo decimos, son lo que más nos preocupan a los pediatras. Y de todos los menores, pues los niños más pequeñitos, sobre todo por debajo de los 5 años, son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen una falta total de la conciencia del peligro, ganas de explorar y además cuerpos que son más vulnerables de sufrir lesiones graves frente a un accidente. No, sí, como que tienen un cuerpo más expuesto, ¿no te refieres? Por sus características anatómicas. Claro, ¿y por qué ocurren los accidentes? Porque no ocurren igualmente en un adolescente que en un lactante, ¿no? Por ejemplo, en un lactante hay que tener en cuenta que tienen muy poca autonomía y desarrollo neurológico. Por tanto, la inmensa mayoría, por no decir todos los accidentes de estos niños, van a ser por descuido de los cuidadores, ¿no? El típico caída del cambiador, que es quizás uno de los más frecuentes. En niños pequeños ya en etapa escolar, pues bueno, es una etapa en la que los niños tienen una curiosidad innata, pero todavía son inmaduros de forma motora y no tienen noción de peligro, con lo cual empiezan a intentar hacer lo que todavía no son capaces, y esto catapum chimpum, pues me caigo. O abro ese fregadero en el que antes no podía y hay un bote rosa precioso que se parece mucho a mi peluche rosa y yo lo quiero y me bebo un trago de esa lejía o ese producto que tenemos guardado. Quiero investigar estos agujeritos de aquí, que en realidad es un enchufe, ¿no? A ver qué entra, pues eso también podría ser. Bueno, niños un poquito más mayores, los de la etapa escolar, pues ya a partir de los 6 años, son niños que buscan independencia, se les ocurren habilidades nuevas, me voy a subir aquí a ver qué pasa, ya a ratos me puedo ir, ya sé nadar yo solo. Bueno, poco a poco van jugando a cosas más bruscas y ya
podrían parecerse un poco a los accidentes de los adolescentes, que esto sin duda alguna pues es el grupo de más riesgo, porque tienen tendencia a asumir riesgos, hay una presión de grupo, venga a ver quién es el que lo hace, tal, y además justo son los que menos supervisados por los adultos están. Entonces, bueno, todo se incluye en la infancia, pero cada edad tiene su peculiaridad. Y si nos centramos para que los padres, claro, porque yo creo que sabiendo cuáles son los accidentes más frecuentes en cada etapa, va a ser una forma muy fácil de prevenirlos, ¿no? Escuchamos Sin Cita Previa Salud en Familia y dijeron que la caída del cambiador era lo más frecuente cuando los niños son pequeños. Pues al que lo haya escuchado, yo es que, por ejemplo, lo hago mucho, no sé si te ha pasado, Elena, estar escribiendo en la consulta, pues lo que estés escribiendo de la exploración de un niño en el ordenador, y de repente ves que hay un bebé en la camilla Solo. de 2 meses, 3 meses, solo porque el padre se ha girado o la madre para coger unos pañales y poder cambiárselo. Y yo ahí casi siempre se me salta una alarma. No le dejes solo, que la mayoría de las veces no se va a caer, pero un día ese niño empieza a darse la vuelta. Y claro, el día que se da la vuelta y no hemos hecho la prevención de, oye, me lo cojo en brazos o sujétame en un momento, señor pediatra, para que yo pueda coger el pañal, pues es cuando se nos va a caer y vamos a tener un problema, ¿no? Y ante pero bueno, caídas duda, de cambiador, pero también del sofá y de la cama, ¿no? Que son frecuentes en estas edades. Eso, desde el suelo no se caen. Yo siempre digo, pues en el suelo es donde están más seguros. Y yo lo digo, que si no tienes a otra persona que te pueda ayudar cuando estás cambiando a un niño, déjalo en el suelo. Luego coges el pañal, vuelves a subir al niño al cambiador y le sigues cambiando. Bueno, también atragantamientos con objetos pequeños o alimentos inadecuados, ¿no? Que no estén preparados ni óptimos para el desarrollo que tiene. Quemadura con líquidos calientes, pues son cosas que nosotros muchas veces los adultos estamos tomando y sin querer pues se lo derramamos encima. O intoxicaciones por medicamentos, bien porque los hemos dosificado mal nosotros fundamentalmente, o productos de limpieza mal guardados, ¿no? Que los hemos confundido y lo hemos utilizado para otra cosa. Niños más mayores, pues ya más independencia, se van moviendo, me asomo por la ventana, me subo a esta escalera, me caigo, quiero trepar y coger eso y, por ejemplo, una estantería no está bien cogida a la pared y se cae encima. Cosas que tocan, quemaduras en la cocina, con las estufas, en el horno, intoxicaciones por productos de limpieza, medicamentos, cosméticos, todo eso se lo tragan. Yo incluso he visto hasta de ambientadores que se lo han bebido. Sí, que deben estar buenísimos. Sí, ya te digo. Pero ahí venían a urgencias. Atragantamientos con juguetes pequeños, muchas veces no del propio niño, pero de un hermano más mayor. Y riesgo de aplastamiento por muebles inestables, lo que hemos dicho, ¿no? Subo, trepo y se me cae algo encima. Pues todavía más mayores, juegos del parque, heridas, fracturas por caídas en bicicleta, patinete o columpios, sobre todo sin medidas de prevención como el casco, cortes con objetos punzantes porque ya quieren ayudar en la cocina o en las manualidades y todavía pues no están preparados, ¿no? Y utilizan a lo mejor unas tijeras que no eran las adecuadas para su edad. O un cuchillo afilado, ¿no? En vez de un cuchillo de esa, o sea, un niño antes o después hay que darle un cuchillo, pero empieza dándole un cuchillo que no corta. Y ahogamientos en piscinas sin supervisión adecuada, ¿no? Los niños de esta edad pues no se les puede dejar sin vigilancia. Y luego los adolescentes, como grupo un poco especial, pues sobre todo son los accidentes de deportes en los que hay impacto, ¿no? Ya no solo deportes de contacto, sino deportes en los que, pues por ejemplo el fútbol, el balonmano, en los que hay bastante contacto, pues son accidentes, deportes de riesgo para tener un accidente. Accidentes de tráfico como pasajeros, sobre todo de moto o bicicleta, y luego hablaremos un poco de los patinetes eléctricos. Y como las intoxicaciones los consideramos un tipo de accidente, tener en cuenta que los adolescentes tienen conductas de riesgo y empiezan antes o después con el consumo de alcohol, normalmente de forma recreativa o de otras sustancias, y esto pues obviamente puede llevar a algún accidente por intoxicación. Entonces, bueno, estos son los accidentes que más frecuentemente sufren, dependiendo de la edad, los diferentes tipos de niños que atendemos en los pediatras. Supervisa siempre a tu hijo en función de su edad. Ninguna barrera, protector o cerradura es infalible ni sustituye la vigilancia activa de un adulto o la educación desde pequeños en qué cosas pueden hacer y qué no. Sin Cita Previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, Salud en Familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin Cita Previa, Salud en la Mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita.
que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita. Sin cita previa, salud en la mujer. Y sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia. Con 2 pediatras en casa. Pues bien es sabido que lo más importante para evitar los accidentes es la prevención. Ya lo hemos dicho en el pediconsejo, que nada de lo que vayamos a hacer va a sustituir a la vigilancia. Por tanto, la supervisión activa es la medida más importante para evitar un accidente en la infancia. Claro, la vigilancia no va a ser igual a la de un bebé que la de un adolescente, pero debemos hacer una vigilancia constante y adecuada a su edad. Un bebé, supervisión constante. Un escolar necesita reglas claras y una supervisión, y un adolescente un buen diálogo para que comprenda que si tiene un problema, pues que debe acudir a nosotros, pero claro, no lo vamos a estar persiguiendo por el parque a ver qué está haciendo. Eso es así. Y un diálogo sobre todo para que entienda que las normas riesgos, de seguridad, ¿no?, hay que cumplirlas por esto y por aquello, ¿no? No porque a papá y a mamá se nos haya encaprichado, ¿no? En cuanto a la supervisión en la prevención, bueno, pues la prevención primaria, que es aquella que intenta evitar que el accidente se provoque, sobre todo se hace adaptando el entorno, ¿no? Hemos hablado de sobre todo las caídas, pues evitando ese tipo de cosas, pero sobre todo también poniendo barreras, por ejemplo, en escaleras y ventanas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de las caídas de ventanas, que desgraciadamente no muy frecuentemente, pero de vez en cuando hay alguna noticia en las que se ha visto que hay algún niño que se ha precipitado de un edificio. Claro, si vives en un piso en altura, pues a lo mejor lo más prudente mientras tengas hijos pequeños es que tengas o ventanas de seguridad o tener que poner una malla o una reja, ¿no? Porque llega un momento en que el niño puede utilizar una silla para ponerla al lado de la ventana, subirse y, como todavía de forma motor no está muy desarrollado, acabar cayéndose. Bueno, y ¿vale? la ausencia esto de noción de peligro. Claro, y esto no es un hipotético, esto ha ocurrido. Entonces, aunque ya ha sido solo una vez, puede volver a ocurrir, entonces sería una forma de proteger. Has dicho antes, fíjate, cuando hablabas en la primera parte del episodio de la caída de camas y de ventanas, claro, no pongamos además muebles debajo de las ventanas a los que los niños puedan subirse. O sea, una cama al lado de una ventana o muy cerca, por ejemplo, de, si tenéis persianas que se suben con cuerda, pues puede ser también una fuente de accidente. Ya ni siquiera el niño necesita subirse a la ventana, es que bajando de la litera puede, y habéis dejado la ventana abierta porque era verano, pues puede caerse a través de la ventana, ¿no? Ese tipo de cosas, pues tenerlo en cuenta a la hora de preparar la habitación de vuestros hijos. Hablaste de esos agujeritos que los niños tengan, los enchufes, pues habrá que taparlos, ¿no? Hay muchos protectores de enchufes, no voy a entrar mucho en él. Fijar los muebles en la pared, porque un niño dice, voy a ayudar a mamá y a papá y me voy a poner yo la ropa sola. Entonces abre una cómoda, no llega al cajón de arriba, se engancha y el mueble se le viene encima, ¿no? Claro, es que eso es que es así. Luego también, ahora estaba pensando en niños pequeñitos, ¿no? Las cunas tienen alturas. Pues la altura de arriba es cuando el niño no se mueve, pero en cuanto empieza a levantarse, hay que bajar la cuna por seguridad, ¿no? Donde el niño llegue, o sea, se pone de pie, pues que no pueda escaparse, ¿no? Claro. Que no pueda volcarse. Claro, me ha venido ahora a la mente, el otro día nos mandó en el grupo familiar que tenemos una foto de un sobrino que tiene pocos meses de vida y decía, mirad lo que ella hace, y estaba subido a la cuna echando una pierna por encima de la barra, y entonces yo creo que ahí actué muy rápido como pediatra, aparte de decir que la niña estaba buenísima, y dije, creo que va siendo el momento de bajar el colchón para que no pueda subirse porque lo tenían a media altura. Ese es el momento que decimos los pediatras de hay que bajar ese colchón o a lo mejor cambiar de una cuna a una cama para que ya no se nos caiga intentando escaparse, ¿no? Luego, muy importante, esto es primero de padres, como digo yo, productos de limpieza y medicamentos, que son productos muchos, sobre todo los medicamentos de alta toxicidad, y no es desdeñable la cantidad de niños que acuden a urgencias por ingestas inadecuadas de medicamentos. Tienen que estar en sitios altos y en los que los niños no puedan acceder, incluso cerrados bajo llave, importante. Claro, respecto a los productos de limpieza, sobre todo la mayoría de los productos de limpieza que podemos tener en casa no son altamente tóxicos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, la lejía está muy diluida y aunque un niño lo tomara, pues le puede causar una irritación, pero no suele ser algo grave. Pero tenerlo también en cuenta, que sean productos poco tóxicos, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que me tenga que desentender del tema. Sí, como el gel, por ejemplo, ¿no? El gel del baño, ¿no? El jabón. Bueno, eso la verdad es que lo tenemos siempre al alcance. Pero bueno, sobre todo las intoxicaciones por medicamentos, ¿no? Eso es, por eso sí, es casi más importante los medicamentos que a lo mejor los productos de limpieza.
Y luego una educación progresiva. Desde pequeñitos enseñar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y reforzar siempre esto. Los adultos somos el mejor ejemplo. A los niños mayores, adolescentes, hablarle del riesgo, de las conductas de riesgo, de las cosas que tal y ¿por qué no? Contarles la realidad de las cosas. Mira, si te vuelcas de ahí es que te caes y te puedes morir. Eso es así. Claro, ahora que lo has dicho, lo de predicar con el ejemplo, no crucéis en rojo ningún paso de cebra, porque con vuestros hijos me refiero, y tampoco deberíais hacerlo aunque no vayáis con niños porque os puede ver otro niño. Eso es predicar con el ejemplo. Es que me he acordado ahora que vi un vídeo en redes sociales el otro día en el que salía un padre sujetando a los niños en el paso de cebra, se ponía en rojo, los niños miraban de un lado para otro, vamos papá, vamos a cruzar, y el padre como aguantando el tipo en plan, aquí no se cruza hasta que el semáforo se ponga en verde, ¿no? Pues eso es un poco la forma de enseñar a los niños en este tipo de cosas. Y también prepararles para una emergencia, ¿no? Padres y cuidadores. Eso, prepararles a ellos y nosotros, eso, ¿no? Que saber qué hacer. Esto es un conocimiento básico que debería tener toda la población, pero sobre todo ya hemos dicho que los niños sufren más accidentes, están más expuestos a accidentes y ¿por qué no saber qué hacer ante un accidente? Nociones básicas de RCP y de desobstrucción de la vía aérea por un atragantamiento, que ya hemos dicho que es una de las causas de accidentes en niños, sobre todo pequeños, pues es fundamental para poder actuar de forma rápida y como parte de la cadena de supervivencia, pues para poder salvar una situación que de no actuar podría acabar mal. Y si queréis llevar a vuestros hijos a un curso de RCP, está estupendo, pero yo creo que sobre todo cuando son pequeños que no van a tener autonomía para hacer una RCP, es fundamental que los niños pequeños, cuando ya tengan cierta edad, aprendan qué es lo que hay que hacer, sobre todo cuando estoy solo con papá y mamá y no hay ningún otro adulto que me pueda ayudar, que es llamar a los servicios de emergencia, ¿no? Llamar el teléfono es muy fácil, ¿no? El 112, que es todos en 112, para decírselo al niño y enseñarle que además no hace falta desbloquear el móvil para llamar a ese tipo de teléfonos y entonces que llamen y decir, tengo a papá que se ha caído al suelo y no se despierta, pues ese tipo de cosas, o si viven en una comunidad de vecinos, pues tocar la puerta del vecino. Y vamos a centrarnos un poco más en edades, ir un poco más al detalle, a la lupa, ¿no? Como hemos ido antes. Es verdad que muchas de estas cosas ya las hemos ido pincelando, pero bueno, ahora por grupos de edad, cosas para hacer una prevención específica de evitar ciertos accidentes. Somos un poco reiterativos, pero es que no está de más que lo repitamos 1000 veces para que se os quede grabados en el cerebro. La prevención es una de las cosas muy fundamentales que hacemos los pediatras para preservar la salud de los niños. Y repetimos lo mismo 1000 veces, pero es lo que cala, las vacunas, ¿no? De hecho, están incluidas en este igual, pero bueno, nos gusta contarlo y es muy importante. Y si de aquí sacáis una mínima noción de la importancia de esto, pues felicidades para todos porque estáis en el buen camino. A ver, niños, bebés pequeñitos, nunca dejarlos solos en el cambiador o en la cama, no apoyar biberones calientes ni bebidas calientes en mesitas bajas, de las que por un golpe le podemos tirar algo encima, y mantener siempre a mano un termómetro para el agua del baño, que tampoco son raras las quemaduras del agua muy caliente y he metido al niño sin comprobarlo. Niños un poquito más mayores, pues ya investigan. ¿Qué hacemos? Uso de cierres de seguridad en cocina y baños, que es donde solemos tener las cosas por los medicamentos, productos de limpieza y tal. Retirar piezas pequeñas de juguetes de los hermanos mayores, ojo con los atragantamientos. Evitar manteles largos de los que ellos puedan tirar, se puedan tirar cosas encima y evidentemente cosas calientes. Y enseñar desde edades precoces a no tocar enchufes ni cables que vean por ahí, pero tenerlos tapados también. Un poquito más adelante, ya entrando en una etapa más infantil, ¿no? Pues bueno, que tengan normas claras de lo que se puede y no se puede hacer en los parques y las piscinas, ¿no? Que siempre que utilicen bicicletas o patinetes o patines, o que al final están fenomenal porque les ayudan al desarrollo psicomotor, pero te caes más frecuentemente de una bicicleta que andando, que es lo que hay que llevar, siempre casco. O sea, para mí esto no es negociable. No montar ni en bici ni en patinete si no hay casco, ¿vale? Y ojalá fuera así y todas las familias pensáramos lo mismo, aunque lo vemos frecuentemente en los parques o en algunas organizaciones, que hay niños que no utilizan casco. A mí se me ponen los pelos de punta cuando lo veo y pienso... Ni padres con niños usando casco, porque bueno, padres si ya, no te lo pones tú, que se lo va a poner el niño. Pero te decía, a mí se me ponen los pelos de punta y hay veces que digo, vámonos de aquí, que como se caiga alguno encima nos toca actuar, ¿no? Supervisar actividades nuevas que esté realizando el niño, ¿no? Como cocinar o usar las tijeras, ¿no? Para que veamos que lo utilizan con cierta seguridad, ¿no? Y enseñar los primeros hábitos de seguridad vial, ¿no? Como mirar antes de cruzar, lo que hemos dicho de los semáforos, que el cinturón siempre hay que llevarlo puesto. Y los adolescentes, por recordar conductas de riesgo, van mucho más rápido en bicicleta, en patinete que
que los niños más pequeños, así que muy importante fomentar el uso de casco y protecciones en deportes de riesgo, rodilleras, coderas, muñequeras, lo que sea. Y un poco lo que decíamos antes, diálogo con ellos, enseñarles que aunque las normas son impositivas, es decir, hay ciertas cosas que debemos hacer por seguridad, explicarles el por qué, ¿no? No vale solo decir esto es así porque lo dicen papá y mamá y ya cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Como solemos decir, no, esto es así porque puede pasar esto otro y evitar el riesgo es lo que debemos hacer. En cuanto a los patinetes eléctricos, bueno, hemos dicho que vamos a hacer un pequeño apunte. Sí que es verdad que es un sistema de transporte que ha aumentado en los últimos años porque es cuando los hemos empezado a ver, ¿no? Y sí que hay muchas estadísticas, sobre todo en los servicios de urgencias de los hospitales. Claro, tú esto hace 20 años te coges las estadísticas de los hospitales de los niños accidentados que van a urgencias y ninguno es por patinete eléctrico. Y de repente, un año empieza a haber este tipo de accidentes. ¿Por qué? Porque se están utilizando. Y si un patinete ya no eléctrico supone una posible caída o un posible accidente, pues imagínate un patinete eléctrico que es mucho más grande, que va muchísimo más rápido y que encima yo lo veo, la mayoría de los niños no va con casco. Entonces creo que es muy importante reforzar que, bueno, que el patinete eléctrico quizás en todo caso debería ser utilizado como un medio de transporte, ¿no? Como una alternativa de transporte y no como una moto, cosa de ocio. En vez de una bicicleta. Sí, casi. Sí, no me voy a meter si es más saludable o no quiero ir por ahí, pero sobre todo que a lo mejor desde el punto de vista de ocio yo no le veo mucho sentido, pero en caso de utilizarlo, que sigan las normas de seguridad vial, que intenten no circular por las aceras y utilicen carriles adecuados a ello, que no se suban 3 en un patinete y por supuesto que no sirve de nada llevar el casco colgado del manillar si no lo llevas puesto en la cabeza. Chico, ya que lo has cogido de casa, póntelo. Vamos, es que vale, a lo mejor pues y bueno, no sé si cuando nuestros hijos lleguen a esa edad, no sé si tendremos patinete eléctrico o no, pero es que si no te pones el casco no hay patinete eléctrico, se acabó. O sea, claro. Estas de las normas de por qué y ahí no hay diálogo. O sea, la norma es esta y hay que utilizarlo, ¿no? Bueno, aquí esto es muy importante. Cada vez vemos más niños con esto y bueno, y luego pues accidentes bajo los efectos del alcohol y las drogas, pues evidentemente es todavía más probable, de manera que bueno, hablar con ellos sobre la prevención y el consumo, la prevención y el evitar el consumo de alcohol y drogas. Y luego las piscinas, recordar siempre que los ahogamientos son silenciosos, una persona que se está ahogando no grita y siempre de forma muy rápida, así que es importante que haya una supervisión muy cercana, sobre todo de niños muy pequeños y siempre a la distancia de un brazo, de manera que si vemos que está ocurriendo, podamos rescatarlo de forma precoz. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los accidentes domésticos son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en los menores de 5 años. Cada edad tiene sus riesgos, desde las caídas de los bebés hasta los accidentes en bicicleta o patinete de los escolares y los adolescentes. La prevención funciona, la supervisión, el entorno seguro y las normas claras reducen el riesgo de que un niño sufra un accidente. Y bueno, hemos llegado al final de este nuevo episodio de Sin Cita Previa, Salud en Familia. Esperamos que os sirva para hacer de vuestra casa y del día a día un poco más seguros para vuestros hijos. Gracias por escucharnos y gracias a Deslas Salud y Bienestar por seguir apostando por este espacio. Hasta el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar de la Erpangina en la infancia. ¿Necesita antibiótico?